7 de la noche, 4 minutos. Muy buenas noches. Soy Beatriz Elena Álvarez y es un gusto para mí compartir con ustedes este seminario en línea tan importante de un tema que seguro nos atañe a todos. A esta hora se están conectando alrededor de 153 personas. Muchísimas gracias por su asistencia y por su puntualidad, porque hoy vamos a conocer muchísimo más acerca del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Voy a estar aquí con la neuróloga Xiomara García, una experta en el tema. Ella nos va a estar hablando acerca de cuál es la realidad de los pacientes, de los cuidadores, de los familiares. Yo sé que hay muchas dudas y muchos mitos al respecto y muchos de los que están acá tendrán infinidades de preguntas de acuerdo a lo que han vivido con sus familiares, con sus amigos cercanos o con ustedes mismos, si es que padecen de esta enfermedad que cada vez cobra pues más pacientes, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. 6.5 millones de personas padecen de Parkinson en el mundo y esta cifra pues tiende a aumentarse. Por eso esta charla tan importante. Aquí ya veo justamente a la doctora Xiomara García, neuróloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desórdenes del movimiento de la clínica Cleveland en Estados Unidos y magíster en salud pública y epidemiología y una experta en el tema. Ha tratado también a centenares de pacientes con Parkinson y ella ha visto de cerca la realidad de no solo aquellos que padecen esta enfermedad, sino también de aquellos que tienen que acompañar a esos pacientes, como son sus cuidadores y sus familiares. Por eso, doctora Xiomara, bienvenida, le doy la bienvenida y la saludo a esta noche, a esta hora, cuando vamos ya alrededor de 200 personas conectadas en línea. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a Escenario Vital por este espacio tan constructivo. Gracias a todos los asistentes por su puntualidad y su entusiasmo para ser parte de esta actividad. Claro que sí, vamos a comenzar a hablar del Parkinson. Hay cifras, como lo decía, 6.5 millones de personas en el mundo, 100.000 personas la padecen en Colombia, según la Asociación Colombiana de Neurología. Y bueno, y esto, digamos que cifras todavía no oficiales que pueden ser muchísimo mayores, así que es un tema delicado y una enfermedad que necesita pues, muchísima información y muchísimo conocimiento, no solo del tratamiento, sino también de su diagnóstico y de las posibles alternativas que hay al respecto para garantizar un poco la calidad de vida de los pacientes. Uno pensaría en cómo ganar 1 hora al día en calidad de vida y eso para nosotros que contamos con salud, pues parece una pregunta inoficiosa, pero para estos pacientes es un gran avance en su calidad de vida. Vamos a comenzar de una vez definiendo, doctora, si le parece, qué es el Parkinson para aquellas personas que están aquí conectadas y tienen una idea vaga o no saben concretamente de qué se trata esta enfermedad neurodegenerativa. Bueno, Beatriz, pues la definición, digamos que puede tener muchas aristas en el sentido en que estamos muy acostumbrados a ver todo desde la perspectiva médica, en unos términos técnicos y demás. Y yo creo que este espacio nos da la posibilidad más bien de utilizar un lenguaje distinto, un lenguaje muchísimo más comprensible para todos, más amigable y en ese sentido tener una definición más clara. Entonces, es una condición neurológica en donde hay unas neuronas que son, digamos, las células que están ahí constituyendo pues nuestro sistema nervioso, la gran mayoría, que empiezan a dejar de producir una sustancia que se llama dopamina. La dopamina tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, no solamente el movimiento es lo que todos vemos, el movimiento es lo más elocuente, pero por ejemplo es fundamental para tomar decisiones, es fundamental para tener un ánimo adecuado, para dormir bien, una cantidad de cosas que muchas veces se pierden desde la perspectiva si nos quedamos solo con el movimiento. Entonces podemos decir que es una condición neurodegenerativa, como tú ya bien lo definiste en el preámbulo, que se caracteriza por un conjunto de síntomas que pueden comprometer el movimiento y otros que pueden no comprometerlo. ¿Sí? Entonces es una definición un poco amplia, pero nos da una perspectiva muchísimo más adecuada de lo que padecen nuestros pacientes, cuidadores y familiares.
muy bien, doctora. Antes de proseguir con las preguntas y con todos estos detalles, a todas las personas que se están conectando, quiero decirles que todas sus preguntas ustedes nos las pueden dejar ahí en el chat, porque después de esta introducción, de ahondar un poco más acerca de la enfermedad, de su diagnóstico y tratamiento, pues vamos a tener, por supuesto, un espacio importante y abierto para ustedes, para sus preguntas. Así que, por favor, déjenos saber ahí su inquietud, su nombre y de qué lugar del país o fuera del país están conectados a esta hora con nosotros en este seminario en línea. Así que es muy importante, por favor, su participación. Saludamos a todos y todas, 218 personas a esta hora en vivo y en directo. Ahí está entonces el chat habilitado para que ustedes puedan formular sus preguntas. Estamos ahondando entonces, doctora Xiomara, acerca de la enfermedad del Parkinson y de cómo nace, porque es que es muy difícil para ustedes como neurólogos determinar el diagnóstico, aquello de la corteza cerebral, de los ganglios basales que producen justamente esa dopamina, de cómo esas toxinas y esas proteínas tóxicas van acabando con esas neuronas. ¿Qué pasa con esa dopamina? ¿Y qué pasa con la muerte de, de ese sistema? Ahí, ¿cómo funciona para que empiece los síntomas del Parkinson en un paciente, en una persona, en un ser humano? Pues bueno, te puedo contar que el mecanismo total está aún, digamos, en la ignorancia médica. Sin embargo, sabemos, como tú dices, que se empiezan a activar algunas proteínas que dañan a las neuronas que producen dopamina. ¿Sí? Esta es como, digamos, la generalidad, aunque se dañan otros tipos de neuronas que producen otras sustancias como la serotonina, etcétera. Entonces, eso también ayudaría a explicar por qué hay un abanico tan amplio de posibilidades en cuanto a los síntomas. Aunque no hay con claridad algo que te, digamos, como ese primer paso, que sea ese detonante, como en esta cadena, como tú dijiste, tóxica, sabemos que hay algunos factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, hoy en día se han identificado distintas moléculas en el aire, en la polución, que facilitan o que tienen un mayor riesgo en esas poblaciones que habitan en estas regiones a tener Parkinson, ¿sí? Sabemos también que es igualmente padecida por hombres y mujeres a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, si uno mira en ciertas subpoblaciones, la padecen más la población masculina, aunque como te decía, pues eso es un poco relativo. Y sabemos que la muerte de esas neuronas que producen dopamina, en realidad, pues, digamos, cuando empieza se nota lo del movimiento, pero desde muchos años antes, incluso 12, 14 años, los pacientes ya tienen algunos cambios en su sistema nervioso relacionados con Parkinson. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, inicialmente se afecta el nervio del olfato, se afectan algunas estructuras que controlan la parte intestinal. Entonces, la gran mayoría de pacientes van a tener síntomas antes de tener afección propiamente en el movimiento. ¿Sí? Hoy la ciencia le está apuntando a lograr esa detección temprana, digamos, antes de que arranque lo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver para hacer el diagnóstico y empezar a ver si hay de pronto algunas medidas, moléculas, fármacos, ejercicio, etcétera, que puedan disminuir esta progresión. Ok, antes de ver concretamente esos síntomas, ¿por qué, doctora Xiomara, me surge la pregunta? ¿No se diagnostica a tiempo cuando empieza, por ejemplo, ese lentecimiento del movimiento y que a veces se asocia con los síntomas normales del envejecimiento, del proceso de envejecimiento? Entonces, como el Parkinson, digamos que da al 1% pues de las personas mayores de 60 años, entonces cuando uno ya los ve, que de pronto empiezan a temblar o a hablar más lento, o a unas funciones pues corporales ya empiezan a minorarse, entonces pues nadie creería que en principio puede ser un síntoma leve de Parkinson. ¿Qué pasa ahí con esos síntomas que a veces uno queda como perdido, se demora tantos años en tener un diagnóstico certero acerca de la enfermedad y por supuesto tendríamos que esperar todo eso para empezar con el tratamiento médico? Exacto, bueno, como tú lo has indicado, envejecer pues tiene unos cambios y muchas veces cuando la enfermedad tiene manifestaciones sutiles es algo difícil de diferenciar, ¿sí? Entonces se requiere obviamente un ojo experto para este fin. Adicionalmente, y este posiblemente es de los primeros mitos que vamos a romper acá,
no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor, ¿sí? Se estima que es alrededor del 50 o 60%, ¿sí? Los síntomas típicos pues son temblor, rigidez, lentitud, cambios en la marcha, en la forma de caminar, pero muchas personas, digamos, creen que el temblor tiene que estar presente y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces puede pasar que los pacientes digan, bueno, si estoy lento es por la edad, no tengo temblor, estoy perfecto. O incluso, pues digamos, en algunas ramas médicas que no tienen la experiencia o la experticia específicamente en enfermedades neurológicas, esto puede pasar desapercibido. De manera que, como tú mencionabas, si hay un subdiagnóstico, esto quiere decir que tenemos una cifra de 100.000 pacientes en Colombia, pero estimamos que en realidad están alrededor de 220.000, 230.000. Entonces, imagínate, tenemos posiblemente más de la mitad sin diagnosticar, ¿sí? Y en ese Wow. sentido, aunque no hay terapias curativas, por supuesto que tener un diagnóstico oportuno y establecer algunas medidas va a hacer que la calidad de vida sea mejor. Y doctora Xiomara, entonces en ese periodo como prodrómico, como dicen ustedes, eso no tiene diagnóstico, pues porque no hay todavía, creo yo, usted me corregirá, según la ciencia no hay un examen médico de sangre, no hay una resonancia que diga que una persona puede padecer Parkinson en esa temprana etapa, ¿cierto? Cuando se presentan algunos síntomas o algunas manifestaciones motoras o aquellos síntomas que usted me acaba de mencionar. ¿Qué Ujú. pasa entonces en esa primera fase? ¿Cómo podría uno empezar a establecer si se trata o no de el Parkinson o es solamente, digamos que algún síntoma normal de alguna otra condición física o del periodo de envejecimiento? Sí, bueno, hay unos síntomas que hacen parte pues de la fase que nosotros llamaríamos premotora, o sea, antes de que haya un compromiso claro en el movimiento, y son los siguientes: depresión, estreñimiento, personas que hablan o se mueven mucho cuando están dormidas, ¿sí? Y cambios en el olfato, pérdida del olfato específicamente, pueden hacer pensar que esos cambios que el paciente tiene están relacionados con una enfermedad de Parkinson, ¿sí? Ahora, obviamente esto no es para alarmarse, ¿sí? No es que todas las personas con estreñimiento van a tener Parkinson, no. Pero cuando el paciente ya llega a tu consulta y tú lo ves lento o le ves un temblor leve que parece enfermedad de Parkinson y te pones a mirar en retrospectiva y viene ya, digamos, con esas otras manifestaciones premotoras, pues esto obviamente se inclina la balanza a la hora de hacer el diagnóstico. Sí, hay algunas Claro. cosas que pueden ayudar, la respuesta a ciertos medicamentos. En algunas partes del mundo tienen un tipo de resonancia especial con, digamos, un derivado o algo similar a la dopamina que permite ver cómo están los circuitos y eso puede ayudar a hacer el diagnóstico en unos escenarios específicos. En Colombia, digamos que hay algunas ciudades donde se ha planteado tenerla, pero no es algo que se haga rutinariamente. No se da rutinariamente. ¿A qué se refiere eso, doctora? Con, digamos, el estudio con resonancia funcional, Ah, ¿sí? Y perfecto, ok. tampoco es un examen que tú requieras para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces esto lo digo porque otra de las cosas que pasa frecuentemente es que muchas personas que llegan a la consulta con la inquietud quieren que haya algo que les dé la certidumbre 100% el examen, y resulta que en neurología la gran mayoría de diagnósticos son clínicos. O sea, tenemos que hacer una labor totalmente de detectivesca mirando qué Sí. síntomas tiene, cómo es el temblor, qué ha pasado, cómo se siente, ¿sí? Y en realidad los exámenes nos ayudan a aportar al diagnóstico, pero no son el pilar diagnóstico y mucho menos en la enfermedad de Parkinson. Y ese diagnóstico clínico, ¿qué le da a ustedes los neurólogos, doctora Xiomara, como la experiencia, ya la experticia en los síntomas, ir al fondo y detectarlo? Porque eso, digamos que no es que sea subjetivo, pero como veníamos diciendo, pues no hay un examen que ratifique a conciencia, pues digamos que el tema si es Parkinson o no. Entonces ahí, primero que todo, ¿qué le decimos a esos pacientes que quieren como esa certeza que usted nos mencionaba? Pues lo primero es que una persona experta puede tener un porcentaje de certidumbre muy alto, ¿sí? O sea, si una persona que se dedica a los desórdenes del movimiento tiene una alta sospecha de Parkinson, listo, o sea, ahí es difícil, digamos, contradecir eso, porque como tú bien lo has dicho, las personas que nos dedicamos a los desórdenes del movimiento tenemos una formación como médicos, una formación como neurólogos, aparte una formación como subespecialistas, y además de eso, pues nuestra práctica diaria
va alimentando como esa biblioteca que tenemos nosotros para poder decir a un paciente si lo tiene o no, ¿sí? Eh, Finalmente, pues muchas cosas tú las vas a ver en el tiempo, ¿sí? A veces es difícil alcanzar la certidumbre total en el campo médico, ¿sí? Ujú. Y eso es algo, digamos, que es importante también que los pacientes sepan, y es que no siempre uno tiene la respuesta absolutamente a todas las cosas, ¿sí? Y la medicina, como cualquier otra ciencia, pues tiene muchas variaciones, no todos los casos son iguales. Yo me atrevo a decir que cada caso de Parkinson es único, único en Claro. razón a lo que el paciente tiene, a sus expectativas, a sus cuidadores. Entonces es difícil alcanzar la perfección, pero alguien entrenado puede tener una certidumbre muy alta. Es cierto, doctora. Frente a eso, bueno, se me perdió aquí la cámara. ¿Usted me está viendo? Sí, claro. Sí. Bueno, hablemos entonces de esos síntomas en esa primera fase, cuando ya digamos que ustedes los neurólogos diagnostican la enfermedad del Parkinson. Usted me hablaba de esas manifestaciones motoras, de la lentitud del movimiento, las personas empiezan a verse como un poco más encorvadas, también un temblor basal. Hay muchos, he escuchado también que se atoran con la comida y eso genera bastante riesgo, incluso también tienen pérdida de la visión, que también aquí hay mucho riesgo de que se caigan y que sufran un accidente. ¿Cuáles son esos síntomas que los cuidadores o las familias de las personas deben estar muy alerta, ¿no? Para ser diagnosticado. Entonces, si un paciente tiene una combinación de lentitud al moverse, de rigidez en sus movimientos, de cambios en la forma como camina o cambios, digamos, en la forma como responde a los cambios posturales, si por ejemplo se tropieza o este tipo de Ujú. cosas, y como les decía, y en algunos casos, más o menos la mitad, un poquito más, hay un temblor que característicamente es en reposo, o sea, cuando el paciente tiene sus bracitos en descanso, eso nos hace pensar que es una enfermedad de Parkinson. Si las personas dicen, bueno, pero, o sea, eso yo lo puedo ver en otros escenarios, por supuesto, pero ya las características, la amplitud, la velocidad, todo esto es lo que nos da a nosotros la pauta que llamamos clínica para hacer el diagnóstico. Muy bien, esos entonces los síntomas de alerta que debemos estar pues como muy pendientes de nuestros adultos mayores, bueno, y también de todos en general, porque también hay que decir que el Parkinson pues no solo le da a las personas mayores de 60, sino que también incluso a personas de 40 años. Esto es como un Parkinson prematuro. Recordemos aquellos casos famosos que se me vienen ahora como el de Mohamed Ali, por ejemplo, o el de Michael J. Fox, ese famoso actor que tuvo Parkinson como alrededor de los 40 años, que fue como una sorpresa con todos estos síntomas neurodegenerativos. ¿Desde qué edad, doctora Xiomara, se puede presentar la enfermedad del Parkinson en una persona? Pues eso ha ido cambiando en el tiempo. Clásicamente la enfermedad de Parkinson ha sido una enfermedad del adulto mayor, de la persona mayor. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos 30 años es que cada vez personas más jóvenes lo padecen, digamos, en sus formas típicas. Entonces tú podrás, si uno hace una búsqueda en la literatura, hay casos incluso desde la adolescencia, ¿sí? Obviamente son extremos raros, pero, o sea, de poderse presentar, puede estar ahí. Ahora, ¿en dónde lo estamos viendo que ha tenido un incremento importante por encima de los 50 años? ¿Sí? Este es como un grupo de edad que antes no se consideraba como que estaba en un riesgo tan De alto, riesgo. y Ujú. cada vez más vemos en nuestra consulta personas en este rango de edad que comienzan a tener las manifestaciones. Creemos que eso tiene que ver con fenómenos ambientales, como les había explicado lo de la Sí. polución. Creemos también que tiene que ver con el hecho de que ahora vemos más Parkinson también porque hay más personas mayores, ¿sí? Antes la expectativa de vida pues era menor. Hoy en día sabemos que una de cada 10 personas por encima de los 85 años tiene enfermedad de Parkinson. Y por ejemplo, en Colombia ya tenemos más de 100 adultos mayores por encima de 100 años. Entonces, eso nos muestra pues que la forma en que la población se distribuye en edad ha cambiado, y eso nos va a traer el reto de enfermedades neurodegenerativas, y dentro de esas el Parkinson. Wow. Voy a hacer un paréntesis aquí para de los síntomas y del diagnóstico del Parkinson para preguntarle por el número de pacientes en Colombia, porque eso me ocupa un poco pensar en que, claro, nos vamos a envejecer, hay más posibilidades de llegar
a viejitos, y como vamos a llegar a viejitos, crece la posibilidad de que tengamos Parkinson y que esto también se convierta pues en un grave problema para la salud pública y para las personas que nos rodean, que van a tener que cuidarnos y van a tener que lidiar con el tratamiento y con una persona pues que pierde muchísimo de sus capacidades pues neurológicas y funcionales. ¿Cómo es el panorama en cifras, doctora Xiomara García, en Colombia? En Colombia, digamos, el número oficial es alrededor de 100.000, pero creemos que unas 220.000 personas están afectadas con la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Quiero en este punto decir algo, y es que esas son las personas que tienen el diagnóstico. Pero cuando en una familia hay alguien que tiene el diagnóstico de Parkinson, obviamente todas las personas que están alrededor de este paciente se van a ver afectadas de distintas maneras. ¿Sí? Es una noticia que a nadie le gustaría recibir. ¿Sí? Uno Claro. nunca quisiera ver un ser querido con un diagnóstico de esta naturaleza. Entonces, claro, el paciente la padece directamente en cuanto a los síntomas, pero los amigos del paciente, su red de apoyo, sus cuidadores, pues también, digamos, no están dentro de esa cifra. Pero si nosotros habláramos de cuántas personas están afectadas por el Parkinson e incluyéramos los cuidadores, la pareja, hijos y demás, pues seguramente tendríamos un número muchísimo mayor a quien darles nuestra atención, porque por supuesto que el paciente es el protagonista de esta historia, pero alrededor de él hay una serie de factores que se mueven y que requieren también atención, como el Claro. cuidador principal. Todos tendrían Parkinson porque igual estarían ahí no tan pendientes de esto que hacen parte, por supuesto, de esas cifras y por eso hoy queremos incluirlos porque es una realidad para pacientes, para cuidadores y para familiares, como dice la doctora Xiomara. Vamos a tener, por supuesto, preguntas. Ya veo que si eso de pronto tiene un factor hereditario, doctora Xiomara, si podemos responder eso de una vez, porque estamos hablando del diagnóstico. Como no se Bueno, sabe como mucho a ciencia cierta, pues eso es una como de los ítems claro, en el momento del sí. diagnóstico. Y de hecho mucha gente considera, pues digamos, ese puede ser otro mito, que la mayoría de casos son hereditarios y no es así, ¿sí? Ujú. Sabemos que de 10 pacientes que llegan a la consulta y tienen Parkinson, 3 van a tener un componente genético, ¿sí? Y esto no necesariamente quiere decir que sea familiar o que sea hereditario, ¿sí? Genético hace referencia a que hay algo en tus genes, allá en tus células, que te está produciendo esos síntomas, ¿sí? Entonces, algunas formas genéticas son, por ejemplo, el primer paciente que va a haber en esa familia. Entonces, no tiene el antecedente familiar, pero no quiere decir que no sea genético. Pero por solo probabilidad, el 70% no van a ser de origen genético, van a estar en el grupo que llamamos idiopático. Idiopático es una manera bonita de decir que no tenemos una causa específica, Que ¿sí? no Pero tenemos son la idea, claro. mayoría. Exacto, no tenemos idea. Entonces, es idiopático, no hay un componente genético, no hay nada que me haga pensar que sea en este sentido. Entonces, la gran mayoría de personas van a estar en ese grupo. Enfermedad de Parkinson idiopática. Muy bien, doctora, gracias. Sigamos hablando de los síntomas del Parkinson. Ya fue diagnosticado, ya hemos roto algunos mitos aquí en lo que llevamos de este seminario en línea, que les recuerdo, le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, que pueden dejarnos sus preguntas. Vamos a tener un espacio para contestarla aquí con la doctora Xiomara García, neuróloga y especialista en esta enfermedad. Ustedes, por favor, díganos desde dónde se conectan, su nombre y su inquietud o su pregunta al respecto. Vamos ahondando entonces en estos síntomas. Ya sabemos que el Parkinson no solo afecta pues las capacidades motoras. Hablemos de esos otros síntomas progresivos, hablemos de la demencia, de las alucinaciones, de la disfunción cognitiva, de los problemas gastrointestinales, doctora. Ok, entonces en este sentido, y ese creo que es uno de los objetivos hoy, es tener presente que el Parkinson no es solo moverse de una manera, ¿sí? El Parkinson tiene una serie de síntomas que son es una lista muchísimo más larga, fuera de lo motor, y que todos los pacientes, absolutamente todos, van a padecer alguno, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ya está estudiado. Sabemos además que si uno le pregunta a los pacientes, porque estos son estudios que se han hecho ya en varias poblaciones, ¿qué afecta más su calidad de vida? En general van a pesar más esos síntomas que no están relacionados con el movimiento y ya vamos a ver por qué. Dentro de estos síntomas no motores hay dos que son los más frecuentes, ¿sí? Uno es el dolor
El dolor en Parkinson lo experimentan más del 90% de las personas, ¿sí? Y es un dolor que sabemos que está asociado a la enfermedad. Es decir, en estos pacientes se descartan otras causas de dolor, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar, y esto también es algo que yo sé que los pacientes y los cuidadores se van a sentir súper identificados, y es que a un paciente le empiezan a decir que todo lo que le pasa es por el Parkinson cuando va al médico, ¿sí? Ujú. Entonces, una parte sí, pero no todo, ¿sí? Sin embargo, el dolor sí es algo que el Parkinson puede causar y que tiene unos manejos específicos. ¿Sí? Sabemos que más allá de los analgésicos hay una serie de medicamentos que se utilizan en el Parkinson que pueden ayudar a modular el dolor. Dentro de estos, pues, digamos que el que tiene un papel más importante y que tiene una evidencia creciente es la safinamida. Esa es, digamos, una de muchas moléculas que utilizamos en Parkinson, pero tiene esa particularidad. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes pueden tener ansiedad y depresión. Estamos alrededor del 80% en este caso, ¿sí? Y esto es netamente emocional, no es motor. Exactamente. Entonces, fijémonos también. Sí, exacto. Entonces, son pacientes que sienten todo el tiempo que les va a pasar algo malo o que están tristes, dejan de disfrutar la vida, ¿sí? Pues tú puedes tener un paciente muy controlado de sus síntomas del movimiento, pero si uno, entre comillas, no le para bolas a esto del paciente, pues el paciente no se va a sentir bien, ¿sí? Claro. Entonces, Ujú. en este caso, igualmente, hay algunas moléculas que pueden ayudar a cubrir ese espectro de síntomas. Están los agonistas dopaminérgicos, que aquí en Colombia pues tenemos algunos. Eh, pero hay casos donde esto no es suficiente y hay que hacer intervención por psiquiatría, etcétera. De otros síntomas que son muy frecuentes, la salivación excesiva. ¿Sí? Entonces los pacientes muchas veces pueden estar incluso bien controlados de su temblor, de su rigidez, pero tienen tanta saliva que esto les afecta su vida social, su vida de pareja, su vida familiar. ¿Sí? Eh, tenemos también, digamos, pacientes que pueden tener estreñimientos muy severos, ¿sí? En el contexto de la enfermedad, y el estreñimiento está presente, pues, como les contaba, incluso desde antes de los síntomas del movimiento. Hay un dominio, una faceta de esta condición que casi nunca hablamos, y es la vida sexual, ¿sí? La vida sexual y afectiva muchas veces, pues, la pasamos por alto, ¿sí? Tanto el paciente como nosotros desde la parte de atención en salud. Y hoy en día sabemos que hay más disfunción eréctil en pacientes con Parkinson, que es más difícil para las mujeres experimentar, digamos, su vida sexual cuando tienen el diagnóstico por razones diferentes. Esto es algo que ya se ha estudiado ampliamente. Pero independientemente de cuál sea la combinación de síntomas que el paciente puede tener y que afectan además pues a su red de apoyo, a sus cuidadores, yo quiero que se lleven el mensaje que siempre hay cosas por hacer en Parkinson, siempre, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido hay que tener confianza con su médico tratante, contarle las cosas que le están pasando para encontrar una solución, ¿sí? No que se vuelva una consulta de reformular un medicamento y chao, no. Incluso existen muchos cuestionarios que ya se han diseñado en cuanto a los síntomas no motores, que es como el colectivo, como lo llamamos. Sabemos que puede haber afección de la memoria, sabemos que hay pacientes que pueden desarrollar psicosis y son incluso hasta la mitad de los pacientes. Alucinaciones, escuchan susurros, ven luces, son alucinaciones menores, pero eso no quiere decir que no haya que tratarlas o que no estén afectando la calidad de vida. Entonces, Claro. todo esto, la voz, la deglución, todo esto tiene formas de abordarse y vale la pena siempre ponerlo sobre la mesa en la consulta con su neurólogo, siempre. Y más adelante vamos a hablar también, doctora, de esas reacciones del medicamento, ¿no? Con los años también esas reacciones causan algunas compulsiones, pues claro, por el exceso de dopamina, me imagino que estos pacientes también experimentan exceso de actividad, algunos se vuelven ludópatas, compradores compulsivos, bueno, esto está muy mal para el bolsillo, pero eso tendremos que hablarlo más adelante. Ahondemos en el tratamiento, doctora, porque lo que necesitan aquí los asistentes a este seminario es verificar cuáles son los tratamientos médicos disponibles en este momento para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Si bien no hay un tratamiento que lo detenga o lo revierta hasta ahora científicamente comprobado, pues sí hay muchos tratamientos, digamos que científicos y alternativos que mejoran la calidad de vida. Contémosle a Así es. nuestros asistentes cuáles serían esas herramientas. Bueno, entonces les voy a dar acá una mini clase de terapia en enfermedad de Parkinson. Primera cosa, hablar de terapia no es igual a hablar de medicamentos. Bueno, los medicamentos son una parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
pero nunca me cansaré de contarles lo importante que es hacer ejercicio. Bueno, es importante hacer ejercicio siempre, por supuesto, Siempre, ¿sí? claro. Pero en Parkinson sabemos que las personas que hacen ejercicio tienen muchísimos menos síntomas no motores y tienen mejor movilidad, ¿sí? Entonces, independientemente de la etapa de Parkinson en que esté la persona, hay muchos tipos de ejercicio, ¿sí? ¿Cuál es el que más sirve? El ejercicio aeróbico, ¿sí? Parece ser, por ejemplo, que la bicicleta estática le da mucho más tiempo de calidad de vida a los pacientes por día, ¿sí? Ahora, pacientes que dicen, bueno, tengo artrosis de rodilla, no puedo hacer bicicleta, siempre encontraremos un ejercicio adecuado para un paciente adecuado, ¿sí? Por ejemplo, Tai Chi tiene evidencia en disminución de caídas en Parkinson, ¿sí? Estudios científicos publicados en revistas supremamente prestigiosas del campo del movimiento anormal. Si entonces tú dices, bueno, pues de pronto en vez de adicionar un medicamento, me voy a poner juicioso a hacer mi bicicleta, a hacer tai chi. Y seguramente eso te va a dar un impacto mayor que un medicamento o el aumento de una dosis, ¿sí? Lo primero es eso. Lo segundo, llevar unos hábitos de vida saludables, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Además de moverme, tener una dieta balanceada, ¿sí? Entonces, estas son cositas que a veces se pueden pasar por alto también en la consulta, pero por ejemplo, tener un peso dentro del rango saludable es ideal. Claro. Moverse, ¿sí me entiendes? Para un paciente con Parkinson se va volviendo un reto. Mover más kilos, pues es un reto más grande, un mayor riesgo de caídas, un mayor riesgo de fractura. Entonces, conservar el peso saludable a través también de la dieta. Tratar de identificar tempranamente las cosas que molestan. ¿Sí? Entonces un paciente puede decir, listo, ya con el medicamento no tiemblo, pero es que siento que estoy como muy acelerado, por ejemplo. ¿Sí? O sea, siempre hablar con su neurólogo sobre si considera que el medicamento que tiene le está dando el beneficio que espera o no. ¿Sí? A veces, digamos, conciliar eso que queremos los médicos con los pacientes no es fácil. ¿Sí? De pronto yo lo que quiero es que el paciente camine y el paciente lo que quiere es no estar triste o mejorar su vida sexual. Entonces es importante el diálogo. Eso es, digamos, lo básico del tratamiento. Ya si entramos al campo de los medicamentos, a la mini clase de farmacología, tenemos varias moléculas, como hemos mencionado, pues digamos que lo que buscamos es reemplazar esa dopamina que ya nuestro cerebro naturalmente no está produciendo. Entonces tenemos unas moléculas que se parecen a la dopamina, que se llaman los agonistas. Ahí hay, digamos, acá en Colombia disponibles la rotigotina, que es en parche, el pramipexol, que es en tableta, y la apomorfina, que es un medicamento que es inyectado, ¿sí? Son de la misma familia. Entonces, pueden ayudar a disminuir los síntomas motores del Parkinson y tienen una perspectiva de manejo también, por ejemplo, de depresión, ¿sí? Pueden ayudar, sobre todo, pues, el pramipexol. La rotigotina ayuda más a mejorar el sueño. En la enfermedad de Parkinson también ayuda a disminuir el dolor. Pero si vemos la otra cara de la moneda, tal como tú lo explicaste, que me encantó, y es que nosotros tenemos ese balance, poca dopamina, mucha dopamina. Tenemos que encontrar equilibrio. El Poca equilibrio. dopamina, estoy triste, me muevo lento, ¿sí? Estoy rígido, con estreñimiento, etc. Mucha dopamina, estoy acelerado, quiero hacer cosas que no hacía antes, estoy demasiado eufórico, tengo disquinesias, que son los movimientos como los que tiene Michael J. Fox precisamente, él digamos los ha hecho populares. Entonces tenemos que mirar cómo estar en ese balance, lo cual es difícil. Bueno, esos son los agonistas. Tenemos una molécula que todos yo sé acá que hemos escuchado, es la levodopa. La levodopa es el pilar de tratamiento de la enfermedad de Parkinson hace más de 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy parecida a la dopamina una vez que se transforma en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en general la utilizamos, digamos, no necesariamente para fases iniciales de la enfermedad, sino que la usamos más para moderada, ¿sí? Aunque eso tiene sus particularidades, por supuesto. Es un medicamento que ayuda con la movilidad, pero que va a representar un reto al futuro, Claro. digo, en el horizonte del paciente. Y es que la levodopa en muchos pacientes a través de los años empieza a tener una duración menor, ¿sí? Entonces cada vez dura menos, El incluso en efecto se va algunos, disminuyendo. sí, como te digo, no es el 100% de los pacientes, pero sí es un reto. Además, porque la levodopa no es bien tolerada más o menos por el 10% de la gente, entonces puede producir un poquito de náusea, puede producir una sensación como de rebote, pues, como decimos acá en Colombia. Entonces, lo mismo, toca mirar ahí. Tenemos otros medicamentos que inhiben a las sustancias que degradan la dopamina, ¿cierto? Entonces, yo puedo o producir más o que la que produzco, pues, no se degrade tan rápido, ¿cierto? Y esté esa dopamina ahí.
Entonces tenemos, por ejemplo, la razagilina, que es muy bien tolerado, sin embargo, pues su potencia como antiparkinsoniano no es tan alta, pero estará reservado en algunos casos. Y tenemos afinamida, que tiene una utilidad importante porque es una molécula que sirve, por ejemplo, cuando hay esta pérdida de la duración de la levodopa, ¿sí? Esto técnicamente se llama fluctuaciones. Cuando un paciente tiene fluctuaciones, uno puede manejarlas con cualquiera de las terapias que te mencioné anteriormente, ¿sí? Sin embargo, sabemos que dentro de estas, la única que tiene una indicación específica para fluctuaciones, pues es afinamida. Ahora, esto que yo les estoy contando es un brochazo muy general, pero por supuesto que la elección de la terapia depende, primero, de cuál es la etapa de la enfermedad, qué vamos a combatir, cuál es el perfil de ese paciente. A ese paciente le gustan más los parches, a ese paciente le gustan más las tabletas. Si este paciente sí se está ejercitando, este paciente está en sobrepeso, entonces es cuando entran todas esas variables, digamos, está el arte de seleccionar la terapia indicada para cada paciente. Doctora, la escuché acerca de la safinamida y estoy leyendo que nosotros aquí en Colombia fuimos el primer país de Latinoamérica en disponer o en utilizar la safinamida. En 2021 ya se celebran hoy 2 años de este lanzamiento con enormes éxitos científicamente comprobados. ¿Por qué no nos ahonda un poquito este tema para las personas que no saben todavía de esta molécula que puede mejorar, por supuesto, sensiblemente la calidad de vida en los pacientes de Parkinson? Bueno, pienso que es muy importante, ese es otro mito que vamos a romper, y es que tendemos a pensar que en Colombia estamos como sin recursos como en muchos otros lugares, ¿sí? Entonces uno dice, no, pero es que en Estados Unidos, es que, pues, o sea, esa no es la realidad, ¿sí? De hecho, nosotros aquí tenemos muchas moléculas que en países del hemisferio norte no hay, ¿sí? Un ejemplo es la safinamida, ¿sí? Pero tenemos otros, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, somos también pioneros latinoamericanos en cirugía de estimulación cerebral en Parkinson, ¿sí? Tú te sorprenderías al ver cómo, por ejemplo, aquí hay más experiencia que en muchos sitios que se consideran, pues, top mundial, ¿no? Aquí lo que pasa es que nos falta es mostrar más los datos y esta es una oportunidad excelente acá en escenario vital para hacerlo. Pero ¿qué Entonces, somos tal, pioneros en cierto? cirugía, somos Ujú. pioneros en el uso de safinamida, ¿sí? ¿Por qué creo que es importante, digamos, hacer mención en este punto de esta molécula? Porque cuando hay fluctuaciones, pues a veces uno hace ajustes de, bueno, le ponemos pramipexol, le subimos la frecuencia a la levodopa. Antes, cuando ya tú no tenías como una salida más, pensabas era en cirugía, ¿sí? En cirugía o en infusiones con medicación inyectada. Hoy en día tenemos un paso antes que vale la pena intentar en todos los casos. Ese Ujú. paso pues es la safinamida si las otras cosas no te han dado resultado, porque pues sabemos que safinamida tiene la indicación en fluctuaciones. Sí, entonces eso es importante saberlo. Yo, digamos, en los sitios que trabajo manejo programas o estoy involucrada con programas de cirugía de Parkinson y demás, y me lleva a la sorpresa que muchas veces un reajuste farmacológico te ahorra un tiempo de cirugía, ¿sí? Porque finalmente la cirugía es un riesgo, no es un procedimiento curativo, tiene sus pros, claramente, ¿no? Entonces te puede mejorar muchas cosas como el temblor, la rigidez, pero también te puede empeorar otras, como el habla, ¿sí? Entonces uno tiene que mirar otra vez cada paciente que necesita, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se dedique a lo que tú te dedicas, Beatriz, donde tu voz es tu instrumento principal, pues tú ponerle sobre la mesa una cirugía donde hay 30% de posibilidad que se le deteriore la voz, pues sí me entiendes, puedes darle más bien un chance con otras cosas. Entonces, Claro. esa es como la perspectiva general. Entonces, queridos pacientes, en Colombia tenemos excelentes profesionales, tenemos muchísimas moléculas y somos innovadores, no solamente en Latinoamérica, sino en comparación con el mundo en gran parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y además en el sistema de salud, doctora Xiomara, pues no solo están suministrando el levodopa, sino también la safinamida, porque tiene registro INVIMA desde 2018, ¿cierto? Para aquellos que no Ujú. sabían o que solo pues están medicándose con levodopa. Ujú. Aquí, pues afortunadamente, aunque nuestro sistema, todos sabemos, tiene debilidades, tiene sus Ujú. falencias, tenemos la gran ventaja de que todo lo incluye el sistema si está bien justificado, ¿sí? Hasta la cirugía, la safinamida, todo lo incluye el sistema si tu neurólogo lo justifica bien. Sí, Claro. yo tuve la experiencia pues de hacer mi especialidad fuera de Colombia. En el sitio en que yo estaba, pues la salud, ustedes saben, se maneja por aseguradoras y lo que los pacientes tenían a veces que pagar
por ejemplo, de copago de la cirugía, ¿no? Pues el paciente, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha venido a operarse? No, es que estoy vendiendo mi casa para poder pagar la cirugía, ¿sí? Wow. ¿Sí? O no, es que no puedo operarme pues porque yo solo tengo este carro y si lo vendo igual no me alcanza pues para la cirugía, entonces estoy viendo si de pronto a través de alguna medida legal, entonces yo decía, bueno, sí, obviamente aquí hay muchas cosas por mejorar y en eso trabajaremos, pero también hay que ver esa cara amable y es saber que finalmente, así sea a través de un MIPRES, como pasa pues digamos con algunas terapias, pramipexol, rotigotina, afinamida, te lo va a entregar la EPS. Muy ¿Sí? bien, Entonces, para dejarlo clarito. Y eso hablando pues, de los fármacos orales, estamos hablando del tratamiento, doctora Xiomara, también hablamos de la cirugía, hablemos de esas bombas subcutáneas, de cómo inyectar esa medicina directamente al intestino, también de la estimulación cerebral profunda, que eso también es una terapia, pues digamos que alternativa, o los choques eléctricos que se dan en el cerebro y que también han tenido pues una forma eficaz de mejorar la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. ok, entonces digamos que los electrochoques se utilizan todavía en epilepsia, en algunos tipos de pacientes y en enfermedades psiquiátricas, ¿sí? En Parkinson ya hace parte del pasado, afortunadamente, ¿sí? Y como tú dices, pues lo que viene después es la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Ujú. La sigla es DBS, por su, digamos, la sigla en inglés y así la denominan en muchos países hispanohablantes. La cirugía está indicada cuando hay fluctuaciones, ¿sí? Porque hay mucha gente que piensa como, no, pues me opero pronto. No, en realidad no funciona así. Yo tuve, pues, digamos, la experiencia de tratar pacientes, solamente pacientes operados en una entidad de salud y créanme que aunque en muchos casos al paciente le va bien, no hay que perder de vista que hay riesgo de sangrado cerebral, riesgo de infección, riesgo de epilepsia y como les mencioné previamente, el 30% de los pacientes van a tener un deterioro en su voz, un deterioro importante, ¿sí? O sea, no es que sea algo, digamos, para decir, no, es que es poquito. Bueno, pues puede ser, pero también está el otro riesgo, que sea un problema mayor del labio. Entonces, está indicada en fluctuaciones, ¿sí? Está indicada también dependiendo de la edad del paciente, donde en realidad sí hay respuesta a la levodopa, o sea, es claro que el paciente responde a la levodopa, pero esa respuesta se va volviendo corta, se va volviendo insatisfactoria a través del tiempo, ¿sí? Ese paciente debe llevar por lo menos unos 4 años de diagnóstico como mínimo, no debe tener depresión ni ansiedad, porque estos síntomas pueden empeorar con la cirugía, ¿sí? Total. Entonces, a veces es como un poco, digamos, poco rigurosa esa selección y esos casos son los que no se van a beneficiar si se operan y Ujú. luego tú estás lidiando con las complicaciones de ese paciente. La bomba, digamos, intestinal no la tenemos en Colombia. Sin embargo, creo que no nos perdemos de mucho. En este espacio, pues me siento libre de dar esa opinión porque sabemos que estos pacientes tienen en promedio de ingreso al año en los países donde sí tienen esta terapia, que es que les ponen una bomba al duodeno, ¿sí? Para que libere una sustancia muy parecida pues, a la levodopa. Tienen en promedio de ingreso entre 6 y 10 hospitalizaciones año por complicaciones de la infusión, ¿sí? Mm, Que se salió la canulita, que entonces hice una celulitis alrededor ahí de donde entra la canulita. Entonces, pues imagínate, o sea, todas esas hospitalizaciones en un paciente con Parkinson, así sea una hospitalización de un día, no es deseable, ¿sí? ok. Entonces, yo personalmente creo que con lo que tenemos en Colombia, pues no necesitaríamos el tipo de infusión que se llama duodopa, esa se llama duodopa. La apomorfina es un medicamento que tiene, digamos, esta gran diferencia, es que es subcutáneo, ¿sí? Ujú. Entonces, este medicamento lo podemos usar de dos maneras. Si un paciente, por ejemplo, tiene fluctuaciones, entonces nuevamente el paciente le sirve la levodopa, pero dice, no, yo a las 2 horas y media ya siento que me estoy quedando sin gasolina. Entonces podemos hacer que el paciente se ponga una inyección, ¿cierto? Que sería como un rescate, ¿sí? En algunos pacientes lo que podemos hacer es una infusión permanente subcutánea, ¿sí? ¿Qué, digamos, tiene este tratamiento? Que tú puedes hacer la prueba primero y saber cuál es la probabilidad de que el paciente responda y eso te va a ayudar a tener el horizonte de la dosis y también el tiempo y la forma en que lo vas a usar. Entonces, todas son terapias válidas. O sea, yo quiero también que ustedes se lleven ese mensaje. No es que haya una buena y una mala, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces pasa que la gente te dice, no, yo tengo a alguien que le dieron la levodopa y eso sí fue, mejor dicho, eso sí lo acabó. No es eso, ¿sí? Sino que hay terapias diferentes según el paciente. Y en esa medida yo sí invito pues a todos los que están acá
que traten de ser vistos por alguien que tenga experiencia, neurólogos, subespecialistas en desórdenes del movimiento, ¿sí? Porque eso sí les puede abrir un poco el panorama, ¿sí? La terapia, otra última cosa que quiero decir en este punto, la terapia en Parkinson es dinámica, o sea, la enfermedad evoluciona día a día en distintas cosas, en lo motor y en lo no motor. Entonces, por ejemplo, si un paciente lleva muchísimos años con la misma terapia, porque he tenido oportunidad de verlos, pues hombre, seguramente falta preguntar cosas, ¿no? O sea, no puede ser que un paciente esté 5 años, 6 años con el mismo medicamento y esté perfecto, es difícil. No digo que sea imposible, ¿sí? Entonces, siempre digamos que se trata de ir encontrando eso que falta, de ir encontrando esa Claro, pieza para que el paciente tenga bienestar y tenga una calidad de vida de la que se sienta orgulloso y feliz, igual que y sus aquí cuidadores. estamos, claro, estamos abriendo el abanico de posibilidades, doctora, con usted que sabe tanto al respecto para que no solo pues tengamos los fármacos, sino todas estas herramientas a disposición. Usted nos hablaba del tai chi, de la buena alimentación, del ejercicio, por ahí vi que la tangoterapia, de pronto la meditación, de pronto el ayuno intermitente, yo qué sé, todas estas herramientas también pueden ayudar, doctora, ¿no? Entonces, hay unas, digamos que como te contaba, sí tienen ya evidencia clarísima, el ejercicio aeróbico, el tai chi. Recientemente salió un estudio, recientemente el año pasado, de cannabidiol, que es un extracto pues, de la planta de cannabis en De el manejo cannabis. de Ujú. ciertos síntomas y sí tiene una evidencia que viene en crecimiento. Ahí alcancé a ver en el chat en algún momento preguntas sobre la mucuna. La mucuna es una especie de vegetal que encontramos pues bastante difundido en Colombia y en México y que se utiliza como una terapia complementaria en Parkinson en algunos pacientes. La mucuna puede ayudar. ¿Qué sabemos de la mucuna? Que trae es como levodopa, pero en una dosis muy pequeñita, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? ¿Sí? Porque, digamos, sé que algunos colegas pueden ser como muy, no, ¿sí? O sea, eso es lo mismo que la levodopa, pero muy poquitos miligramos. Ujú. Yo pienso que sabemos que no le va a hacer daño a la persona, la mucuna, ¿sí? Y hay pacientes que se sienten cómodos, digamos, el solo hecho de sentir que ellos mismos están averiguando, que están poniendo su granito de arena en su propio manejo, ya puede darles una perspectiva distinta. Sí, entonces yo personalmente, aunque trato de ser muy pegada a lo técnico y demás, porque de ese ejercicio depende que los pacientes se sientan mejor, también trato de ser empática y de entender pues lo que ya les dije hace un rato. Yo no tengo todas las respuestas, ¿sí? Y es un camino que estamos transitando todos, ¿sí? O sea, finalmente, ¿para qué es el médico? Para que el paciente esté bien, ¿cierto? Y muchas Claro, veces estar bien no es operarlo, muchas veces estar bien no es darle lo último que salió en el mercado, sino de pronto es como preguntarle, oye, ¿qué es lo que más te molesta ahorita? No, me molesta, me pasó con una paciente, me molesta que no puedo bailar, ¿sí? A mí me encanta bailar y no puedo bailar. Entonces nos pusimos a mirar qué era lo que pasaba, entonces era que tenía un pie, una distonía, que es como una torsión del pie. Bueno, le trabajamos a eso hasta que ya ella se sintió satisfecha. Sí, de claro. pronto si uno no pregunta eso, se queda como con la idea de que uno está haciendo ya todo lo posible y resulta que no. Sí, entonces es como la No, y los perspectiva. admiramos muchísimo a ustedes eh, como neurólogos, la verdad, porque esto ha sido un camino largo de investigación, de experiencia, de fijarse, como ustedes bien dicen, en cada uno de los síntomas, en preguntar muchísimo más a los pacientes, porque de eso se trata justamente que ya a esta altura, como usted nos ha ilustrado, pues se sepa muchísimo más del Parkinson, del tratamiento, de cómo mejorar la calidad de vida, que es lo que queremos todos. Vamos a entrar a la ronda de preguntas, doctora Xiomara, y vamos a responder aquí lo más corto posible para abarcar el mayor número de preguntas de nuestros asistentes. María Luz León pregunta, ¿el Parkinson influye o aumenta los síntomas de la artrosis? Perdón, no te entendí la última. ¿El Parkinson influye o aumenta los síntomas de la artrosis? Listo. Entonces, en realidad no hay una correlación, o sea, si tú comparas el Parkinson y la artrosis. Sin embargo, ¿sí? Un Parkinson que no esté bien manejado y donde el paciente esté rígido y tenga artrosis, pues es una combinación para el desastre, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa, ¿sí? El Parkinson no es solo ver el Parkinson, es ver qué otras cosas ese paciente tiene y cómo voy a hacer yo, pues, para que toda esa armonía se dé, sí, Claro. entonces no hay una correlación directa, pero por supuesto pues que esos huesitos si están rodeados de músculos rígidos, pues te va a doler más,
posiblemente se van a desgastar más las áreas que estén más rígidas de tu cuerpo, entonces digamos que sí. Ok. Isabel Ureta dice, ¿existe algún tratamiento con medicina natural que no produzca tantos efectos secundarios? Ese es un campo en el que se ha tratado de indagar mucho. Sin embargo, tratamientos únicos basados en terapias naturales no tienen evidencia en medicina. Eso no quiere decir que no sirvan, quiere decir que no hemos encontrado, digamos, lo que funciona, ¿sí? Sin embargo, te puedo contar que desde el punto de vista del estudio de la medicina vegetal, por ejemplo, la mucuna se ha tratado de llevar ya al laboratorio, digamos, más desde una perspectiva de medicina occidental para entender por qué le ayuda a los pacientes tanto, aunque la cantidad de levodopa que trae es poquita. Entonces, pensar en una monoterapia alternativa, no. Sí, digamos que no es realizable con lo que tenemos de conocimiento a este momento. Pensar en una combinación, sí. Sí, entonces, por ejemplo, como les decía, de las medicinas complementarias, lo que más evidencia tiene hasta ahora es el cannabis. Sí, aprovecho y para que tengan presente, el cannabis no es fumado desde lo terapéutico, el cannabis no es un solo producto, el cannabis es toda una rama de la medicina donde hay distintos tipos de derivados, preparaciones y se tratan diferentes síntomas. Sí, Claro. porque a veces yo veo también que, no, cannabis, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Todavía tenemos mucho ese estigma y resulta que no, que la mayoría de medicamentos derivados del cannabis ni siquiera tienen ningún efecto psicotrópico. ¿Sí? Claro. Entonces hay que ahondar también. Obviamente quisiera que esto durara toda la noche, pero Y tenemos límite después, de sí, precio. después no nos vayan a acusar de estar fomentando el consumo de marihuana y Exacto, no, nada que cannabis de ver. otro tipo. No, 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 no. Marihuana, escenario recreativo, cannabis es la palabra para el ámbito medicinal donde utilizamos los derivados de esta planta. Es Correcto, diferente. que quede claro, me encantó eso. Laura Gómez nos dice, ¿nos puede explicar la eficacia de safinamida en el tratamiento del Parkinson? Es bien interesante. Ya hablamos de que es una molécula novedosa, que no la tienen en todas partes, nosotros sí la tenemos, ¿sí? Yo personalmente la uso bastante porque veo mucho Parkinson avanzado, entonces lo que les digo, antes de pensar en infusiones o en cirugía, safinamida. ¿En qué es eficaz? Disminuye las fluctuaciones motoras, que ese es como uno de los retos que nos da la levodopa. Entonces, cuando el paciente requiere más de 4 o 5 dosis de levodopa y se está quedando corto, ¿sí? Son esos pacientes que te dicen, no, yo me la tomo, pero yo estoy contando los minutos para la siguiente dosis porque es que me siento muy mal. Ahí la safinamida, entre comillas, nos ayuda a emparejar, ¿cierto? A que sea ese efecto suave, que se conecte la levodopa con cada una, con una evidencia clara. Y en síntomas no motores hay 2 estudios que muestran que disminuye en forma significativa la depresión y el dolor. ¿Sí? Incluso la safinamida en otros ámbitos clínicos se ha estudiado como una medicación para el dolor. Entonces, eso es como lo que tenemos de ella. Bueno, y durante 10 años y hasta 2019 no había como un avance científico al respecto hasta que llegó la safinamida, ¿no? Y nosotros fuimos el primer país en probarlo y en tenerlo de Latinoamérica, así que eso es también de exponer y de resaltar, de subrayar. Exactamente, tú lo has dicho. Betty Vargas dice, tengo Parkinson y me siento frenada cuando empiezo a caminar. ¿Es normal? Listo. Este síntoma nosotros lo conocemos como festinación, ¿no? Entonces, es que vas a arrancar y tus pies empiezan a hacer esto. Digamos que además de la incomodidad que eso te produce, te aumenta el riesgo de caer. Eso lo experimentan más los pacientes en ambientes, por ejemplo, en un pasillo, cuando se sienten como con algo cerradito o cuando pasan por un umbral de una puerta. Entonces, sí, es común. ¿Hace parte de los síntomas que la enfermedad te puede dar? Hace parte. ¿Tiene tratamiento? Sí. Hay unos, digamos, festinaciones de la marcha, que es este fenómeno, que responden con ajustes en la terapia de dopamina. Sí, hay pacientes que no responden con esto. He tenido un par de casos que pues ya es algo más de pronto una anécdota personal que nada, que venían bien controlados, pero con eso en la marcha. Sí, entonces iban a arrancar y pegaditos al piso. Y hemos intentado apomorfina y les ha ido súper bien. Sí, entonces eso, digamos que nos termina de mostrar el misterio que hay detrás de todo esto, porque a veces tú dices, bueno, pues si le funcionó eso, le debió haber funcionado, no sé, el pramipexol. Y resulta que no es así. Sí, cada vez conocemos más de esta enfermedad. En realidad, como les decía, cada paciente es único. O sea, ahí sí, nada que hacer. Claro que sí. Aquí ya habíamos hablado sobre el factor hereditario que nos pregunta Berta Inés Tobón desde Armenia y si se puede evitar el Parkinson, Sonia Norato.
redondeemos eso de lo que ya hablamos anteriormente, doctora Xiomara. Bueno, como les contaba, pues tal vez si redujéramos la polución, eso disminuiría la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Eso es como lo último que han mostrado los estudios. ¿Sí? ¿Por qué? No lo entendemos. ¿Sí? No tenemos respuesta para esto. Pensar en prevenirlo en realidad es difícil porque, como les contaba, ni siquiera hay un límite claro de dónde hacer el diagnóstico, ¿no? Porque listo, ya dijimos que cuando empieza el temblor, la rigidez y demás, ese paciente tiene cambios de Parkinson por lo menos hace unos 10 años en su cerebro. Entonces, hay estudios que han tratado de utilizar antioxidantes, entonces, por ejemplo, megadosis de vitamina C, aceite de coco, coenzima Q, y la verdad no se ha visto que eso disminuya el riesgo, ¿sí? Entonces, es difícil considerar eso. Sí te puedo decir que la gente que hace ejercicio tiene menos Parkinson. La gente, hicimos este análisis hace unos años con unos amigos, la gente que tiene una dieta vegetariana sufre menos de Parkinson, ¿sí? Ahora, esos son unos datos que yo encontré en una tarde con unos amigos, ¿no? Mirando una base de datos. Pero sí, digamos, lo que hay publicado al respecto es muy interesante, ¿no? O las formas de Parkinson que le dan a la gente vegetariana son, al parecer, más leves. Claro. Entonces, hay muchos misterios todavía que resolver. Y no olvidemos el yoga, por ejemplo, el pilates, que también pueden ayudar y prevenir muchísimo estas enfermedades motoras y neuronales, ¿no? Sí, digamos que no es específicamente el caso del Parkinson, pero sí, siempre una vida sana te va a llevar a un menor riesgo de enfermedades degenerativas y en caso de padecerla, o sea, uno lo ve. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que han hecho ejercicio toda la vida y les da Parkinson, responden mejor a los medicamentos, les dan menos síntomas motores, siguen haciendo ejercicio. Tú ves personas que han sido sedentarias y les da Parkinson, incluso formas leves, y es una historia totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente de Entonces, acuerdo en eso. Es sí, mejor hacer ejercicio que no hacer. Es mejor comer exacto. bien que comer mal. Y todo esto entra dentro de los hábitos, de los buenos hábitos y del equilibrio y de la armonía y de la salud, ¿no? Que es preventiva a cualquier enfermedad y incluyendo pues el Parkinson, lo que estamos conociendo hasta ahora y ustedes los neurólogos que ya tienen mayores avances al respecto. Dice desde Envigado, Mardonia Medina, ¿qué nos puede aconsejar para mejorar la calidad del sueño? Listo. Para mejorar la calidad de sueño, entonces, tenemos varias cosas que pueden pasar en Parkinson. Tenemos algo que es muy frecuente, que nosotros los médicos lo bautizamos el trastorno del sueño REM. Estos pacientes entonces lo que hacen es que hablan mientras duermen, se levantan, pueden ser desde cosas sencillitas como un grito hasta cosas complejas como levantarse de la cama. Yo he tenido pacientes, he visto 2 fracturas en pacientes que tienen esto, una de fémur y una de clavícula, entonces puede ser grave y muchas veces la persona lesionada es el acompañante, ¿sí? Entonces la pareja, entonces la persona golpea, la persona se sueña que está jugando fútbol y pues el balón resulta ser el acompañante que tienes al lado. Entonces, lo primero es que le debes comentar a tu neurólogo. Pero, por ejemplo, una de las terapias que tiene una evidencia grande en trastorno del sueño REM es la melatonina, ¿sí? La melatonina, en Colombia tenemos tanto la que conocemos, digamos, naturista, que es muy fácil de acceder, y tenemos también una medicación de melatonina, ¿sí? Entonces, un paciente por propia iniciativa puede empezarla. ¿Sí? La melatonina es una molécula que es muy segura, ¿sí? Que tú puedes empezar con una dosis de 1 miligramo, es de venta libre, ¿sí? Y la puedes llevar hasta 15 miligramos. Hace poquito, por curiosidad, me metí a Amazon como a mirar qué hay nuevo de melatonina, gomas, cremas, ¿sí? Que se absorben en la planta de los pies. Y muchas veces esto ya va a hacer una diferencia en la calidad de sueño, sobre todo en un paciente con trastorno de sueño REM. ¿Sí? Entonces, antes de pronto de pensar en sedantes, cosas de ese estilo, utilizar la melatonina. Y pues lo de siempre, no tener comidas copiosas cuando ya te vas a dormir, ¿cierto? Porque entonces no vas a dormir bien. Tratar de tener un horario regular de sueño, ¿sí? Tratar de levantarte, acostarte a la misma hora. Recordar que la cama es pues principalmente para dormir y para la actividad sexual. Entonces, comer en la cama, leer en la cama, ver televisión en la cama, lo que hace es que tu cerebro con el tiempo deje de entender que la cama es para dormir y eso produce insomnio. Entonces, esto pues lo llamamos higiene del sueño. Me encanta, Beatriz, que tú has mencionado la importancia de la prevención y de las medidas sencillas de salud. No, nosotros estamos, yo he visto pacientes, quiero que me operen.
y el No, paciente obeso, hipertenso, no se toma los medicamentos, no va a sus consultas. Entonces, primero lo primero, ¿cierto? claro. Las cosas básicas de la salud, como decía Galeno e Hipócrates, ¿no? Entonces, así pasa con el sueño, ¿no? Entonces, no quiero dormir, que me denuncie antes, pero pues veo televisión en la cama, almuerzo en la cama, hago 3 siestas diarias, Tomo ¿sí? Otra 6 cosa es, pocillos de café en el exacto, me día. tomo 8 cafés al día, el promedio colombiano está como en 4 o 5, que pues es bastante, entonces hay que mirar eso, ¿sí? Claro. Ahora, si obviamente ya con todo esto el paciente tiene insomnio severo, tiene fatiga en el día, que está en el 70% de la gente con Parkinson, pregúntele a su doctor, ¿sí? Claro que Siempre, sí. siempre habrá algo que hacer. Hablemos de los pacientes y perdón, ya estamos hablando de los pacientes, pero hablemos de los cuidadores y los familiares. Doctora Xiomara, ¿qué recomendaciones hay para ellos en medio de todo este proceso Ujú, largo y difícil? ¿Qué pueden ujú. hacer? ¿Cómo buscar apoyo emocional? Eso es fundamental. Lo primero es que obviamente hay que tener empatía con la persona que estás cuidando, ¿sí? Y yo espero que me sigan queriendo después de esto que voy a decir, pero muchas veces la enfermedad de alguien se vuelve el centro de la vida de una familia, ¿sí? Y digamos que eso no es lo más recomendable. ¿Por Claro, qué? Pues porque lo que se tiene que volver el centro de una familia es el bienestar, no la enfermedad, ¿cierto? Y una cosa es tener una visión tratando de que haya bienestar y otra cosa es estar muy centrado en la enfermedad. Y esto pasa con frecuencia en Parkinson, ¿no? Entonces el paciente no quiere hacer, no quiere hacer ejercicio, ¿no? Entonces más de una vez en la consulta los hijos, no, pero es que yo le digo que haga ejercicio y no hace. Entonces, lo primero, tener una actitud empática, pero también ser exigente porque eso es lo que va a redundar en beneficios para la persona que tiene el diagnóstico, ¿sí? Y lo mismo, las personas que tienen el diagnóstico, por supuesto que ustedes tienen un padecimiento que nosotros no entendemos desde lo físico, ¿sí? Pero eso no se puede volver una carga para toda la familia, porque eso es lo único que va a hacer es que el cuidador se agote. Un cuidador agotado tiene depresión, un cuidador agotado tiene más riesgo de fallas de memoria, un cuidador agotado tiene muchísimas más lesiones articulares, ¿sí? Entonces estas son cosas que vale la pena tener en cuenta. Entonces ahí es cuando yo te digo, sí, somos 100.000 en números, pero y todos los demás, los que cargan al paciente, lo cuidan, le dan de comer, bueno, todas las cosas. Entonces sí tener paciencia, pero todo en su justa medida. Segundo, eh, cualquier inquietud que ustedes tengan de su paciente, lo mismo, preguntar y mirar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son cosas que muchas veces tienen tratamiento, ¿no? Entonces, no, es que todo el día se queja, que le duele. Bueno, pues entonces vamos a mirar por qué le duele y vamos a ver cómo podemos manejarlo. Y eso no solo es quitarle carga al paciente, es también quitarle una carga al cuidado. Cuando haya una situación de mucho estrés, sí, que el cuidador dice como estoy al borde de explotar, yo no quiero hacer esto porque eso es común, o sea, este tipo de enfermedades trae también esa carga, puede haber acompañamiento psicológico, ¿sí? Mi consejo es que cuando ustedes empiecen a sentir cualquier cosa de estas, de una vez le digan al neurólogo, ¿sí? Porque muchas veces cuando ya está al borde de estallar la situación, pues obviamente la solución es mucho más compleja o hay muchas menos cosas por hacer que se hubieran podido hacer previamente. Yo claro. recomiendo mucho que no haya solo un cuidador, ¿sí? Porque esta es una situación también común, ¿no? Entonces, el paciente y su cuidadora, ¿sí? Y los demás, ¿y quién te ayuda? No, yo estoy con él las 24 horas. Entonces yo digo, bueno, hay que mirar cómo fortalecer esa red de apoyo y entender también que el cuidador debe tener unos momentos de esparcimiento, debe tener unos momentos para hacer algo que le guste, para hablar con sus amigos, para desprenderse por un momento de estar al lado de alguien que tiene una enfermedad. Sí, entonces eso es importante, como tener varios cuidadores. Les recomiendo fuertemente la interacción social, eso nos ayuda a mantenernos bien de memoria y bien de ánimo. Sí, eso es una invitación también a todos para que acompañen tanto a sus pacientes como a sus cuidadores principales. Sí, entonces a Así veces es. quedan solitos, sí, van a la consulta siempre solitos. Sí, Mm, cuando tú les preguntas, no, es que mi familia vive muy ocupada, sí, pero pueden sacar aunque sea 5 minutos al día para una videollamada, sí, un día a la semana para ir a almorzar. Créanme que esos pequeños cambios van a hacer una diferencia gigante. Importantísimo esa recomendación, doctora Xiomara, para aquellos que nos están preguntando si esto queda grabado, por supuesto que sí, en un par de días va a estar colgado en el canal de YouTube de Escenario Vital,
Ustedes buscan en YouTube el canal de Escenario Vital y ahí lo van a encontrar. Esta charla la pueden compartir con aquellas personas que no alcanzaron hoy a conectarse aquí en vivo y en directo, con los pacientes, con los familiares, con los cuidadores de personas de Parkinson. Esta información les va a ser muy, muy útil. Todas las preguntas que ustedes tuvieron ahí en el chat, que por cuestión de tiempo no alcanzamos a responder, por favor, ustedes las pueden enviar a el correo electrónico escenariovital@gmail.com, escenariovital@gmail.com. Por supuesto, también nos están preguntando que si vamos a tener más charlas como esta. Sí, porque el tiempo es muy corto para ahondar sobre una enfermedad que tiene tanto que decir, y la doctora Xiomara García, que es una biblia en este aspecto, pues tiene mucho conocimiento para compartir y aquí se nos quedó corto, pero yo creo que fue de gran ayuda, de verdad, doctora Xiomara, toda esta información acerca del diagnóstico, del tratamiento, de la realidad del Parkinson en Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. No, Beatriz, a ustedes muchas gracias por este espacio. Aprovecho y le envío un saludo a varias personas que veo conectadas que son pacientes míos. Les agradezco pues por estar acá y querer aprender más. Y quiero cerrar con el mensaje que he insistido a lo largo de esta charla. Siempre habrá cosas por hacer, ¿sí? Así la situación se vea difícil, así parezca que el síntoma no es importante, lo que sea, hablen con su médico porque siempre encontraremos una forma de hacer que eso se vuelva algo del pasado, o por lo menos algo que no sea tan importante. Entonces, Parkinson trae retos, pero la idea es que de la manito vamos pasando esos obstáculos entre la red de apoyo, el paciente y su equipo de salud. Sí, entonces ese es como mi mensaje principal. Entre todos podemos sacar adelante esta enfermedad que, aunque no tiene un diagnóstico certero o muy a tiempo que digamos, o un tratamiento que disminuya o revierta los síntomas, sí podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, y eso ya está comprobado, ya está sucediendo. La safinamida ayuda muchísimo en todos estos tratamientos, y sobre todo la cultura de los hábitos saludables de prevención y también, por supuesto, durante el tratamiento de la enfermedad. Doctora Xiomara, chao, chao, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias por asistir. Compartan esta información valiosísima con todo aquel que la necesite. Gracias a Escenario Vital, como siempre, por la logística, y recuerden que allí en el canal de YouTube van a encontrar este y más temas de su interés. Así que los esperamos. Feliz noche, bendiciones para todos.